Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el tema dificultades en la lectura, de escritura y las matemáticas. Mi equipo está conformado por Janet Díaz Méndez, Gómez del Ángel Mayret, Hernández Julia, Nolasco Yasmín y una servidora, Cubillas Arias. Bueno, la palabra dislexia se utilizó por primera vez en el siglo XIX. La dislexia es un trastorno del lenguaje y del aprendizaje, que se manifiesta con la dificultad tanto en la lectura como en la escritura. Se caracteriza por la dificultad en reconocer palabras, también en la lectura lenta, e inseguridad al leer y la escasa comprensión lectora. Les voy a nombrar algunas características de los niños con dislexia. Suelen confundir el orden de las letras dentro de las palabras. También confunden especialmente letras que son casi iguales, que se parecen. Y también suelen omitir letras en ciertas palabras. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre los tipos de dislexia. Tenemos la adquirida y la evolutiva. En la adquirida esta aparece a causa de una lesión cerebral concreta. Y mientras que en la evolutiva, esta no hay una lesión concreta que produzca ese trastorno en sí, pero es una de las más frecuentes en el ámbito escolar. En la siguiente diapositiva también les mencionaré otra clasificación, pero esto se da según los síntomas predominantes en los pacientes. Tenemos la fonológica, también conocida como indirecta. Aquí el niño realiza una lectura de forma visual y deduce en vez de leer. Como por ejemplo, puede leer la palabra casa y en vez de eso dice caso, cosa. En el niño puede leer muy bien las palabras familiares, pero le resulta difícil leer palabras tanto desconocidas o palabras también largas. Luego tenemos la superficial. Este trastorno se encuentra en el funcionamiento visual de los niños. Aquí los niños que la padecen no tendrán problemas a la hora de leer palabras que son regulares para ellos, pero sí a la hora de leer palabras irregulares, como por ejemplo pueden ser palabras en inglés, y también suelen confundir palabras homófonas, que estas son las palabras que suenan igual, pero se escriben de manera diferente. Por último, tenemos la mixta o también profunda. Como su nombre lo indica, es la combinación de las dos anteriores. En esta están dañadas los dos procesos de la lectura, tanto la fonológica como la visual. Y esto suele provocar que se cometan varios errores semánticos. Bueno, ahora seguiremos con los signos de detención de la dislexia. El primero sería falta de atención, por lo consiguiente el niño tiene desinterés en el estudio en el aula. También posee ansiedad o inseguridad y por eso tiene bajo concepto de sí mismo. En cuanto a la velocidad lectora, él es inadecuada para su edad y él como precaución trata de leer en voz baja para asegurarse que lee correctamente, pero al hacerlo en voz alta, pues no lo puede conseguir. También poseen dificultades para seguir la lectura, o sea que hacen saltos de línea en línea, perdiendo la continuidad de la lectura. También poseen mala caligrafía y ortografía, presentan omisiones y sustituciones y también inversiones. En la siguiente diapositiva veremos la detención de la dislexia, la cual debe haber una evaluación formal, con una evaluación neuropsicológica y una evaluación psicolingüística. La evaluación neuropsicológica se debe explorar las diferentes áreas. La percepción con un test de Bender, la motricidad con un test de dominancia lateral de Harris, la área
de funcionamiento cognitivo con una prueba de Rabbit, la de psicomotricidad con una escala de observación del desarrollo psicomotriz, la área de funcionamiento psicolingüística, hay con el test de vocabulario en imágenes, la área de desarrollo emocional con el test de autoconcepto. La evaluación psicolingüística se debe realizar con una serie de palabras, con unas funciones como por ejemplo los adverbios, los pronombres, las preposiciones. Él debe de leer las distintas palabras y también presentarlas por escrito. La tarea también debe ser de campos semánticos. Tiene que diferenciar campos como ejemplo de animales, de familia, y debe también de incluirse las palabras tanto visual como auditivamente. Y el niño debe de decidir a qué categoría semántica pertenece cada palabra. En la siguiente diapositiva les comentaré sobre las estrategias del tratamiento de la dislexia. Puede ser en el entrenamiento de perceptivo motriz, que es mejorando las dificultades de relacionar con el control visomotor, como con actividades como papel picado, el recortado, el dibujo, también con la recepción visual, o sea que tiene que asociar letras, sonidos, localizar semejanzas y diferencias, identificar colores, letras, formas. En cuanto a asociación auditiva, tiene que clasificar las asociaciones de sonidos por su similitud, relacionarlas con su elemento correspondiente, hacer rimas. En cuanto a asociación visual, debe de clasificar por tamaños, colores y ordenar secuencialmente. Y en cuanto a expresión verbal, por último, sería clasificar objetos por campos semánticos y exponer opiniones describiendo escenas. En cuanto a disortografía, tenemos que es el conjunto de errores en escritura que afecta a la ortografía. Esa no afecta el trazado, ni la forma, ni la dirección de las letras, solamente a las palabras escritas. En la siguiente diapositiva tenemos cuál es el pronóstico de enfermedad. Esa se desarrolla desde la infancia y es necesaria intervención cuanto antes. Es importante que un experto en este tipo de enfermedad lo lleve a cabo para poder ayudar al niño en la condición. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los síntomas. En estos síntomas de la disortografía, en primero que nada tenemos que sustituye a fonemas debido a su parecido, modo de articulación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, sustituye la F, la Z, la T, la D. El segundo es tanto en sinfones, dos consonantes en una misma sílaba. Aquí escriben, en lugar de brazo, lo escriben como vaso y así sucesivamente. Después tenemos lo que es distensión silábica. Aquí escriben, por decir pronto, lo escriben como pron. En adiciones, aquí añaden palabras, por ejemplo, bacalado como bacalao. En inversiones, aquí como dice su palabra, invierten palabras, por decir blusa como bulsa. En la siguiente diapositiva tenemos las causas. ¿Qué causas son de la disortografía? Existen varias causas. En la primera que tenemos es déficit en la percepción. La segunda es déficit de la memoria visual y de la memoria auditiva. Deficiencia espaciotemporal, inmadurez. Y problemas o dificultades. ¿Qué quiere decir? Que aquí esta causa una baja motivación. Esta dificultad para atenderse conlleva una escritura. Es importante detectar si existe la déficit de atención para procesar con el método de enseñanza. En la siguiente diapositiva tenemos el tratamiento. El tratamiento que se lleva a cabo en la disortografía, primero es la evaluación para descartarla. Después los factores relacionados con el aprendizaje. De ahí el nivel cognitivo del paciente. Y por último, se hacen los test de inteligencia. Eso puede ser psicológicos o mediante ejercicios como dictados. Y por último, tenemos los tipos de disortografía. El primero es temporal. Se detecta una dificultad para la percepción de los aspectos con sus correspondientes. De ahí tenemos la disortografía que es perceptivo y sinestésica.
Esta es la incapacidad del sujeto para repetir con exactitud los sonidos escuchados. De ahí tenemos lo que es la disortografía espacial. Esta es la alteración en la percepción que da lugar a rotaciones. En la disortografía dinámica, aquí hay alteraciones en la expresión escrita sobre las ideas y sobre la estructuración. Y la última, que es disortografía cultural, aquí es la dificultad en el que el niño escoge las reglas ortográficas mayúsculas después de un punto. Bien, continuamos con disgrafia. ¿Qué es disgrafia? Bueno, como sabemos, la disgrafia es un trastorno que afecta principalmente el desarrollo de la habilidad escritora, sobre todo cuando escriben en los dictados y en el copiado de un texto escrito. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando el niño presenta mala letra o empieza a notarse con cierta dificultad para la hora de escribir. Entre sus principales características es que hacen una letra muy difícil de entender o la hacen en forma espejo, o ya sea que hacen las palabras separadas. Otra de sus principales características son que hace una letra difícil, con mala presentación, manchones o borrones. Y también hacen la letra mayúscula en vez de la minúscula. Escriben de manera muy lenta, muy torpe y con errores. Y de igual manera invierten las letras, ya sea que leen la A por la E. También, para continuar con la siguiente diapositiva, tenemos los diferentes tipos de disgrafia. Son varios, por lo tanto, solo les voy a mencionar dos que son los más importantes. Principalmente, tenemos la disgrafia adquirida. Esta ocurre cuando ya la persona sabe leer y escribir, pero sufre algún tipo de accidente y esto le causa un traumatismo. Aquí es cuando ocurre estos tipos de trastornos. También tenemos la disgrafia adquirida fonológica. Esta ha dado lugar a dificultades para comprender las reglas de conversión, grafema o fonema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí quiere decir que a la hora de que pronuncian las palabras, las escriben de diferente forma. Los niños aquí suelen cometer muchos errores cuando escriben palabras desconocidas, como la letra G, que es la principal, porque tiene diferentes pronunciaciones. Se pronuncia G y a la hora de pronunciar gato, pues no van a pronunciar G gato, sino gato. En la siguiente tenemos las causas de la disgrafia. Bueno, como ya sabemos y ya se ha mencionado anteriormente, tenemos principalmente la adquirida y la evolutiva. En estas se encuentran varias causas que pueden originar las pruebas de lateralización o dificultades motrices en el movimiento tanto de dedos como de manos. Los factores de la personalidad también tienen que ver y las causas relacionadas con la personalidad de los niños y también las características, por ejemplo, que el niño sea rápido o sea lenta. En causas pedagógicas existen también, y estas se relacionan a cómo los maestros van educando a los niños y también al círculo social en el que se relacionan, porque hay niños que escriben de manera rápida y hay niños que escriben muy lento, y es ahí donde entra el dilema de que el niño también quiere escribir rápido y no lo hace bien. Y tenemos también las dificultades para tener una palabra en la memoria. Aquí es cuando ya sabemos una palabra y no la sabemos mencionar, se les olvida. Y por último tenemos la coordinación visomotriz, que es como la coordinación de ojo-mano. Bueno, las dificultades de las matemáticas, también conocidas como DAM, esta engloba lo que son los trastornos de cálculo y los trastornos en la resolución de problemas. Estos trastornos comprenden de forma más detallada la habilidad matemática y se puede descomponer en varias subhabilidades, como pueden ser numeración, cálculo, resolución de problemas y de estimación. Más que nada,
finalidad de aprender las matemáticas es que los niños puedan pues resolver determinados problemas y aplicar habilidades matemáticas en su vida diaria. La etiología de las DAM. Bueno, aquí se mencionan 4 enfoques. Los 2 primeros se podría decir que se consideran que las causas son externas al sujeto, mientras que los 2 segundos plantean que son internas. En la evolutiva o evolutivo se define aquí la importancia de la estimulación que recibe el niño en las primeras etapas de su desarrollo. En el educativo se pone aquí más como que énfasis en la dificultad de la asignatura y de su enseñanza, es decir, dar respuesta a las aptitudes e intereses que tiene el alumno. Después nos encontramos con lo que es el neurológico. Este se asocia más que nada a las lesiones en determinadas áreas cerebrales, considerando que son trastornos adquiridos como resultado de una lesión cerebral que se sufrió. Y finalmente nos encontramos con el cognitivo. Las matemáticas son producidos por procesos cognitivos inadecuados, es decir, niños que no poseen los conocimientos previos necesarios para realizar, por ejemplo, una tarea que se solicitó. Las características de las DAM. Bueno, aquí las dividimos en 4. En primer lugar, se encuentra lo que es las lingüísticas, que aquí comprenden la comprensión o denominación de términos matemáticos, como pueden ser operaciones o conceptos entre símbolos matemáticos. De ahí seguimos con las perceptivas, reconocimiento o lectura de símbolos numéricos o agrupamiento de objetos. De ahí seguimos con las atencionales. Esta puede reproducir correctamente números, recordar o añadir números y tener en cuenta los signos operativos. Por último, nos encontramos con las propiamente matemáticas, es decir, seguir secuencias de pasos matemáticos como contar objetos y aprender pues las tablas de multiplicar. Y por último nos encontramos con la evaluación de las DAM. Bueno, aquí se puede decir que se hace en la evaluación formal de las DAM se emplean lo que son las pruebas psicológicas y las pruebas pedagógicas. En las pruebas psicológicas para medir los procesos cognitivos y neuropsicológicos que intervienen en la realización de tareas matemáticas. Y las pruebas pedagógicas que no se diferencian sustancialmente de las que puede realizar cualquier profesor, pero están pues estandarizadas para comparar resultados. En estas pruebas psicológicas se pueden aplicar, por ejemplo, test como escalas de inteligencia de Wechsler, el test gestáltico visomotor de Bender o el test de desarrollo de la percepción visual de Frosting. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.